Muy buenas tardes, es un gusto poder estar una vez más compartiendo con ustedes un nuevo audiotema. El vídeo de hoy vamos a hablar sobre la identidad de las personas que resucitan en el libro de Mateo. Cabe mencionar que en la Biblia solo encontramos este testigo, pues Marcos, Lucas y Juan no mencionan nada al respecto. Teniendo en cuenta la instrucción de las Escrituras y los preceptos que el Altísimo le dio a Moisés y que ya hemos visto en otras ocasiones, podemos comprender que un solo testigo no es válido. Es decir, que el testimonio de Mateo, para ser cierto, hay que verificarlo con por lo menos un testigo más, y entonces sí, con dos testigos, podemos resolver o validar este asunto. Bien, vamos a leer el texto base de Mateo capítulo 27. Versículos 50 al 53. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Leyendo detenidamente podemos observar que Jesucristo es el primero en resucitar. Luego de que Jesucristo resucita, los sepulcros de esos santos que estaban muertos, durmiendo, se abren y ellos salen vivos. Luego entran en Jerusalén, dice el texto, y se les aparecen a muchas personas. Las preguntas que surgen a raíz de este hecho son las siguientes: ¿cuál era la identidad de las personas que resucitaron? ¿Y qué tipo de cuerpos tenían al resucitar? ¿Cuerpos comunes o glorificados? Con ayuda del Eterno responderé a estas preguntas, como Él me inspire a través de los textos que vamos a leer a continuación. Como ustedes saben, muchos de ustedes, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron resucitadas en cuerpos mortales, es decir, cuerpos sujetos a la muerte. En el Antiguo Pacto tenemos, por ejemplo, el caso de del hijo de la viuda de Sarepta. Este niño fue resucitado por Elías, como se encuentra en Primera de Reyes 17, 8 al 24. Luego el hijo de la Sunamita, el cual fue resucitado por Eliseo, en Segunda de Reyes 4, 8 al 37. También cuando Eliseo muere y es sepultado, unas personas arrojan el cuerpo de un hombre muerto a la tumba de este profeta, de Eliseo. Cuando el cuerpo del hombre toca los huesos del profeta, revive y se queda de pie. Esta escena se encuentra en Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Estos tres casos se dieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos otros 5 ejemplos. El primero de ellos es la hija de Jairo, resucitada por nuestro Señor Jesucristo, y como mencionan los testimonios de Mateo en el capítulo 9, Lucas en el capítulo 8 y Marcos en el capítulo 5. Luego el segundo caso, el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7. Luego el tercer caso, el de Lázaro de Betania, en Juan 11. Y después tenemos la resurrección de Tabita, también llamada Dorcas, traducido como Gacela. Esta mujer fue resucitada por Pedro. Esto se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y por último, la resurrección de Éutico, ¿sí?, traducido como afortunado o feliz. Este muchacho fue resucitado por Pablo, luego de caerse de un tercer piso. Todas estas personas que fueron resucitadas lo hicieron en un cuerpo mortal, es decir, que vivieron por un tiempo con sus cuerpos físicos comunes hasta morir. Muchos creyentes de diferentes denominaciones entienden que las personas resucitadas en Mateo 27 también resucitaron en estos cuerpos mortales y comunes,
Y por otro lado tenemos otra postura sobre la resurrección de este texto, y es la que apoya la evidencia de que las personas resucitadas lo hicieron con un cuerpo glorificado, e inclusive mencionan que la identidad de los santos que resucitan eran creyentes conocidos en la Jerusalén de esa época, así como creyentes más antiguos como los patriarcas. Mateo no brinda muchos detalles en el texto, pero es interesante observar algunos puntos que sí menciona, y dice que los cuerpos de muchos santos resucitaron, y esto sucedió evidentemente luego de que primero resucitara nuestro Señor Jesucristo para que las Escrituras se cumplan. Vamos a leer Colosenses 1 al 18. Y dice, Él, es decir, Jesucristo, es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía o la preeminencia. Y aquí inclusive la concordancia del griego menciona la palabra prototokos, es decir, el primero que resucitó de entre los muertos, como bien leímos en Mateo 27. Y ahora vamos a leer Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó o nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esos santos que resucitaron son por lo tanto las primicias o primeros frutos de la cosecha, como también mencionan otros textos. Vamos a leer 1 de Corintios. Que dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Esta profecía de Pablo tiene doble cumplimiento, como también hemos visto en otros ejemplos de las Escrituras, en estudios anteriores, pues Jesucristo ya resucitó y las primicias también. Faltaría el harpazo o arrebatamiento, los cuales son también primicias o primeros frutos, y luego sí viene la segunda venida de Jesucristo. Revisemos ahora Levíticos 23, del versículo 9 al 11. Y dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. La gavilla de trigo simboliza a los creyentes. En esta ceremonia el sacerdote mecía la gavilla desde abajo hacia arriba. De esta forma simbolizaba y anunciaba el ascenso al cielo de nuestro Señor Jesucristo junto con las primicias, es decir, los primeros santos que resucitaron. Jesucristo, en su figura de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lleva las primicias o primeros frutos al Padre Celestial. Vamos a leer el Evangelio ahora de Nicodemo, desde el capítulo 17 en adelante,
en donde veremos algunas identidades de los resucitados, como por ejemplo Carino y Leucio, los cuales eran hijos de Simeón. El texto dice: y José, levantándose, dijo a Anás y a Caifás: razón tenéis para admiraros, al saber que Jesucristo ha sido visto resucitado y ascendiendo al empíreo, es decir, al cielo. Pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, que se llamó Simeón, recibió en sus manos en el templo a Jesús niño. Y Simeón tuvo 2 hijos, hermanos de padre y de madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Puedes ir a ver sus tumbas y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémoslo con la mayor amabilidad. Y si con suave insistencia los interrogamos, quizá nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. La referencia a Simeón la encontramos en Lucas en el capítulo 2. Este hombre tuvo 2 hijos llamados Carino y Leucio, los cuales habían muerto, pero que fueron resucitados luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisarlo. Y dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor, es decir, del Padre Celestial. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, es decir, a Yahweh, diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Vemos cómo entonces el testimonio de José de Arimatea, aquí en el Evangelio de Nicodemo, corrobora las Escrituras, como se encuentra aquí en Lucas capítulo 2. Ahora vamos a volver al texto de Nicodemo y continuar la lectura. Continúa en el 3, a cuyas palabras todos se regocijaron. Y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea los encontraron arrodillados allí. Y los abrazaron con sumo respeto y en el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos y lo conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas diciendo: si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. Al oír esta adjuración, Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y temblorosos y emocionados, gimieron desde el fondo de su corazón.
y mirando al cielo hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua. Y enseguida hablaron diciendo: Dadnos resmas de papel, a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselas dado, se sentaron y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los has manifestado en los infiernos, es decir, el Sheol, el sepulcro, cuando estábamos con nuestros padres. Colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito, y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una: esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Y el profeta Isaías exclamó: es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije, estando en tierra de vivos, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, más allá del Jordán. El pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte. Y ahora ha llegado, y ha brillado para nosotros, que en la muerte estábamos. Y como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Simeón, nuestro padre, se aproximó a nosotros y lleno de alegría dijo a todos: glorificad al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo. E inspirado por el Espíritu Santo lo glorifiqué y dije: mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo de Israel. Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborozó en gran manera. Y enseguida sobrevino un hombre que parecía un ermitaño, y como todos le preguntasen quién era, respondió: soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar sus caminos, y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo para la remisión de los pecados. Es evidente de que es el Bautista, y viéndolo llegar hacia mí me sentí poseído por el Espíritu Santo y le dije: he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien debéis escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta vosotros, para anunciaros que dentro de poco el mismo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos a nosotros, que estamos sentados en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Bueno, este texto es una clara referencia del libro del profeta Isaías, y vamos a revisarlo brevemente. Isaías 9:2, por ejemplo, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y ahora vamos a leer Isaías 60, 1 al 3. Y dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Eterno ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Todopoderoso, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer.
Vamos a seguir desde el 20 en adelante. Y cuando el padre, Adán, el primer formado, oyó lo que Juan dijo de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Set: cuenta a tus hijos, los patriarcas y los profetas, todo lo que oíste del arcángel Miguel, cuando estando yo enfermo te envié a las puertas del paraíso, para que el Señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia, que ungiese mi cuerpo. Entonces Set, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso: me hallaba yo, Set, en oración delante del Señor a las puertas del paraíso, y he aquí que Miguel, el numen de Dios, es decir, la inspiración de Dios, me apareció y me dijo: he sido enviado a ti por el Altísimo y presido sobre el cuerpo humano. Y te declaro, Set, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia, para ungir a tu padre Adán, y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo, porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postrímeros, cuando se hayan cumplido 5000 años. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra, y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el Jordán, y una vez haya salido del agua ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él. Y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Y al oír lo que decía Set, todos los patriarcas y todos los profetas se hinchieron de dicha. Vamos a leer el 21. Y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo, y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Bueno, esto es una clara referencia, ¿verdad?, a Mateo en el capítulo 26, en el versículo 38. Pueden revisarlo. Es muy llamativo ver cómo Satanás le habla a una potestad maligna llamada furia, la cual tenía autoridad en el Sheol o sepulcro junto a Satanás. Y vamos a seguir leyendo. Y añadió: hermano, aprestémonos, tanto tú como yo, para el mal día. Fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús que, al decir de Juan y de los profetas, debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, él les devolvió la vida. A aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó por su sola palabra, y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba, al verlos quebrarse la cabeza contra los muros, y arrojarse al agua, y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores, es decir, a los demonios, y me alejé de Jesús. Aquí está haciendo una clara referencia a todos los milagros que hizo nuestro Señor. Y habiendo encontrado a un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir. Y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Y aquí se refiere al milagro de el joven endemoniado, creo que era el Gadareno.
Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo: ¿Quién es ese príncipe tan poderoso y que sin embargo teme la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si, pues, tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Jesús que temiendo la muerte se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad, y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, quiso engañarte y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿Por qué vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario de ti como de mí? Porque yo lo he tentado y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste. Y he aguzado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. Y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima. Y te lo traeré sujeto a ti y a mí. Y la furia respondió y dijo: Me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos. Muchos están aquí que retengo, y sin embargo, mientras vivían, sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es, pues, ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hacía 4 días, lleno de podredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: Ese mismo Jesús es. Y al oírlo, la furia repuso: Yo te conjuro por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo todos mis ministros impíos, es decir, los demonios, quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir cosas tales es el Dios fuerte en su imperio, y poderoso en la humanidad, y salvador de ésta. Y si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión, y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y por virtud de su divinidad los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Bueno, muy interesante el capítulo este, y diálogo entre esta potestad llamada furia y Satanás, y ven cómo realmente Jesucristo nuestro Señor tiene un poder que sobrepasa el de ellos. Vamos a continuar con el capítulo 22, la entrada triunfal de Jesús en el Sheol. Y dice: Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno, que decía: Abrid vuestras puertas vosotros, príncipes, abríos, puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: Anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: Cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: Devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra voz se oyó, la voz de trueno que decía: Abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa: ¿Quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: El Señor poderoso y vencedor. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron.
Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Bueno, esto es una viva imagen de cómo la luz destruye y sobrepasa en gran manera a las tinieblas. Continúa en el 23. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del Sheol, sus impíos oficiales y sus crueles ministros, es decir, los demonios, quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia del Cristo, establecido de súbito en sus moradas, y exclamaron con rabia impotente: «Nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor, es decir, Yahweh, envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente, admirable, bajo la forma de un esclavo, Rey de la gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? ¿Quién eres tú en cuya muerte ha temblado toda criatura y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos, y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú que redimes a los cautivos y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánimes diciendo: ¿De dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre, que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejantes presentes al Sheol. ¿Quién pues eres tú que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que, por su suplicio en la cruz, recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero. Entonces, el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies, y tomando a nuestro primer padre, es decir, a Adán, privó a la furia de todo su poder, y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción, irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? ¿Has querido crucificar al Rey de Gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este Jesús disipa, por el resplandor de su divinidad, todas las tinieblas de la muerte. Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos, y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que, al contrario, nos amenazan y nos injurian a aquellos que muertos jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos. ¿Qué has querido hacer? Los que, desde el comienzo del mundo hasta el presente, habían desesperado de su vida y de su salvación, no dejan oír ya sus gemidos, no resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte el menor vestigio
de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves del Sheol, has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso. Toda tu dicha se ha disipado y al poner en la cruz a ese Cristo, Jesús, Rey de la gloria, ha sobrado contra ti y contra mí. Sabe para en adelante cuántos tormentos eternos y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda, que no conoce término. Luzbel, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo. Antes que nada, hubieras debido buscar un reproche justiciero que dirigir a Jesús. Y si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué, sin razón, has osado crucificarlo injustamente y traer a nuestra región al inocente y al justo? Tú, que has perdido a los malos, a los impíos y a los injustos del mundo entero. Y cuando la furia acabó de hablar así a Satanás, el Rey de la gloria dijo a la primera: el príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Acabamos de ver a la potestad llamada furia, muy furiosa contra Satanás, por haber trabajado en la crucifixión de Jesucristo, lo cual lo llevó a su propia ruina. Jesucristo emite una orden por la cual le quita autoridad al príncipe de este mundo, a Satanás, y le cede potestad a la furia sobre este. Ahora vamos a leer el capítulo 25. Dice: Jesús toma a Adán bajo su protección y los antiguos profetas cantan su triunfo. Y el Señor extendió su mano y dijo: venid a mí, todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza. Vosotros que habéis sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y al diablo condenados por el madero. Y enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor. Y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos. Y Adán, vertiendo lágrimas, se prosternó a los pies del Señor y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré, porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado, Señor, has sacado mi alma del Sheol y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Cantad las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, y confesad su santidad, porque la cólera está en su indignación, y en su voluntad está la vida. Y asimismo todos los santos de Dios se prosternaron a los pies del Señor y dijeron con voz unánime: ha llegado al fin, Redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz y por la muerte en la cruz. Has descendido hasta nosotros para arrancarnos del Sheol y de la muerte por tu majestad. Y así como has colocado el título de tu gloria en el cielo y has elevado el signo de la redención, tu cruz, sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el Sheol el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. Y el Señor, extendiendo su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre todos sus santos. Y tomando la mano derecha de Adán, se levantó del Sheol y todos los santos lo siguieron. Entonces el profeta David exclamó con enérgico tono: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer su salud y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones. Y toda la multitud de los santos respondió diciendo: esta gloria es para todos los santos. Así sea. Alabad a Dios. Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo: has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de tus elegidos. Y todos los santos respondieron diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos ilumina. Igualmente el profeta Miqueas exclamó diciendo: ¿qué Dios hay como tú, Señor, que desvaneces las iniquidades y que borras los pecados, y ahora contienes el testimonio de tu cólera, y te inclinas más a la misericordia?
has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestros pecados, y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según que había jurado a nuestros padres en los días antiguos. Y todos los santos respondieron diciendo, es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Y durante todos ellos nos regirá, así sea. Alabad a Dios. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos consagrados a alabar al Altísimo. Y todos los santos hicieron lo mismo. Llegada de los santos antiguos al paraíso, hizo encuentro con Enoc y con Elías. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del arcángel Miguel, al cual siguieron asimismo todos los santos, y los introdujo a todos en la gloria, en la gracia gloriosa del paraíso. Y dos hombres en gran manera ancianos se presentaron ante ellos, y los santos los interrogaron diciendo, ¿quiénes sois vosotros, que no habéis estado en el Sheol con nosotros y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? Y uno de ellos repuso, yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor, y el que está conmigo es Elías, el Tisbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del Anticristo, armados con enseñas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén, y para al cabo de 3 días y medio ser de nuevo elevados vivos en las nubes. Aquí vemos asombrosamente la identidad de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11 y que ya he comentado en otros estudios, pues en el canal tengo un audiotema sobre esto. Cuando hablé sobre los dos testigos de Apocalipsis 11, desconocía este texto de Nicodemo, pero de toda forma el Eterno en su momento me inspiró para poder llegar a la verdad sobre la identidad de ellos. Hasta aquí hemos visto cómo muchos de los que resucitaron eran patriarcas, profetas y creyentes. Inclusive una de las cartas de Pilato, escritas al emperador romano Tiberio Julio César Augusto, menciona con nombres su identidad, y vamos a leer el texto en cuestión, que es breve. Vamos a leer solo el capítulo 7 y 8. Esta es una de las cartas de Pilato a Tiberio, es una anáfora, que es una figura retórica que consiste en la repetición de una o más palabras. Y dice, y mientras le crucificaban, sobrevinieron unas tinieblas que cubrieron toda la tierra, quedando oscurecido el sol a mediodía y apareciendo las estrellas, en las que no había resplandor. La luna cesó de brillar como si estuviera tenida en sangre, y el mundo de los infiernos, es decir, del Sheol, quedó absorbido. Incluso lo que era llamado santuario desapareció, a la caída de estos de la vista de los mismos judíos. Finalmente, por el eco de los truenos repetidos, se produjo una hendidura en la tierra. Y cuando todavía cundía este pánico, aparecieron algunos muertos que habían resucitado, como atestiguaron los mismos judíos, y dijeron ser a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés y Job, las primicias de los muertos, como ellos dicen que fallecieron hace 3500 años, y muchísimos de ellos, a los que yo pude ver, también aparecidos corporalmente, se lamentaban a su vez a causa de los judíos por la prevaricación que estaban cometiendo, por su perdición y por la de su ley. Y ahora sí vamos a volver al texto y vamos a continuar leyendo el capítulo 27 de este Evangelio de Nicodemo. No voy a leerlo porque ya lo hice en el estudio sobre la crucifixión y muerte de Jesucristo, en la parte 2, pero vamos a leer el 28, que es donde Carino y Leucio concluyen el relato.
Dice, tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente diciéndonos, id con vuestros hermanos a Jerusalén y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes Él ha resucitado de entre los muertos. No habléis con ningún nacido y permaneced como mudos hasta que llegue la hora en que el Señor os permita referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección del Cristo. Porque hace 3 días solamente que se nos permite a los que hemos resucitado de entre los muertos celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección del Cristo, y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas. Esta escena es muy llamativa. Fíjense en que Carino y Leucio se les permite a ellos, después de 3 días que llevaban de resucitado, celebrar la Pascua con sus parientes como testimonio de la resurrección. Vamos a seguir leyendo en el 4. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes y conducidos más allá del Jordán. No han sido vistos por nadie. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alabadlo, confesadlo y haced penitencia, a fin de que os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas sobre resmas separadas de papel, se levantaron, y Carino puso lo que había escrito en manos de Anás, de Caifás y de Gamaliel. E igualmente Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. Y de súbito quedaron transfigurados, y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora, y no se los vio jamás. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida, al ver aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio. Y los judíos se decían los unos a los otros, verdaderamente es Yahweh quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho tocante a Jesucristo, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. Algo maravilloso en este capítulo es ver la capacidad de estos hombres de transfigurar sus cuerpos a voluntad, de un cuerpo natural a uno glorificado y poderoso, lo cual sabemos que nuestro Señor también hizo luego de ser resucitado y cuando se les aparecía a los apóstoles. Por otro lado, el hecho más importante es que todos estos acontecimientos fueron escritos y documentados por Pilato, es decir, que todo lo que los judíos dijeron en referencia a Jesucristo, Pilato lo escribe y lo guarda en su casa y oficina de gobierno. Por los textos consultados en la lectura y haciendo una síntesis, podemos ver que la identidad de los resucitados de Mateo 27 son los patriarcas, profetas y creyentes, así como también Simeón, que es mencionado, también sus hijos, Carino y Leucio, que acabamos de leer su relato, así como Dimas, el buen ladrón. En el próximo estudio hablaré sobre la escena de Pilatos en el templo, que se encuentra en este mismo texto, en el último capítulo, y que seguidamente da lugar a la primera carta
de Pilatos a Tiberio Julio César Augusto. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.